Antes de comenzar con la prédica, quiero hablar sobre el Día de los Muertos y el Halloween. Nosotros como cristianos, hermanos, la Biblia no nos autoriza a celebrar a los muertos y mucho menos el Halloween. El Halloween es una fiesta pagana y de hecho el día 31 de octubre es el día de las misas satánicas, donde se celebran sacrificios humanos en muchas partes del mundo, incluso aquí en Culiacán, en el Cerro Las Siete Gotas. Son días de actividad satánica demoníaca muy grande, muy fuerte. Entonces, nosotros como cristianos no celebramos la muerte, hermanos. Nuestros muertos están con el Señor, nuestros muertos nada saben y todo lo que son ritos y tradiciones no son autorizados por la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, con todo respeto, yo cada año tomo tiempo para decir la misma cosa, la misma explicación, todos los años, y este año pues lo estoy haciendo de nuevo. Entonces, ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Estamos viendo la vida de los reyes de Israel y nos están dejando enseñanzas de vida muy, muy importantes. Asa, el rey que terminó mal. ¿Qué le pasó al rey Asa de Judá? Hizo grandes cambios, quitó la idolatría, agradó al Señor, pero al final de su vida terminó mal. Asa era hijo de Abiam y nieto de Roboam, hijo de Salomón. También fue padre de Josafat, el próximo rey que estaremos viendo. Josafat fue aquel que peleó la batalla, ¿se acuerdan? Sin disparar una sola flecha. Asa, hijo de Abiam, nieto de Roboam. Roboam se casó con una prima que se llamaba Mahalat. Ella era hija de un hombre llamado Jerimot, que era hijo de David, hermano de Salomón. Por lo tanto, era prima de Roboam y se casó con una tía, Abigail, que era hija de Eliab, hermano de David, hijo de Isaí. En el tiempo después, Roboam se casó con otra prima llamada Maca, era nieta de Absalón, de la cual nació Abiam, que es el mismo Abías. En Reyes lo menciona como Abías, en Crónicas como el rey Abiam. Roboam dice la palabra que amó a Maca más que a sus otras esposas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Salomón tuvo 1000. Anote este dato. Dice, Maca, nieta de Absalón, abuela de Asa. La mamá de Absalón también se llamaba Maca. Las dos eran idólatras. Enseguida voy a explicar la importancia de esto. Roboam también era idólatra. Y en sus tiempos dice que se practicaba la prostitución sagrada. Dirá usted, pues es relativamente normal, pero masculina. Primera de Reyes 14:24, versión Reina Valera dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En la versión Traducción al Viviente dice, hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. Asa acabó con todo eso. Primera de Reyes 15:12 dice, Asa quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Muy bien. Abiam
hijo de Roboam, padre de Asa, solo reinó 3 años. Cometió los mismos pecados de su padre, pero miren la misericordia y la fidelidad de Dios hacia David. Primera de Reyes 15:4 dice: pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando. Dice, brillando como una lámpara. Y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Ese hijo fue Asa. Ahora bien, Maaca, la esposa de David y madre de Absalón, era hija del rey Talmai de Gesur, o sea, la esposa de David, Maaca. Ellos eran, el rey Talmai como su hija Maaca, eran arameos. Los arameos se ubican, hermanos, en el norte. Si usted ve el mapa, cuando termina todo lo que es la tierra de Palestina, todo lo que es el norte hasta Mesopotamia, se le llaman como los arameos. Eran los sirios, los asirios, hasta llegar a Mesopotamia. De ahí viene Abraham, por eso Abraham era un arameo. Eran paganos. La abuela, ahora la abuela de Asa también era idólatra. Ella dice que tenía un altar en su casa. Entonces, estamos hablando de una tercera o cuarta generación de idolatría. ¿Sí? Ahora, miren lo que hizo Asa. Segunda de Crónicas 15:16. Dice, el rey Asa quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. ¿Se dan cuenta cómo la idolatría está mezclada con la depravación sexual? Sexo, placer y dinero son las armas más poderosas de Satanás. Asa cortó una maldición. Pero además, aquí vemos dos cosas. En primer lugar, vemos a David que no se dejó influir, ¿sí?, a la idolatría por su esposa, ¿sí?, que era pagana. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón sí cayó en esa situación y se dejó influir por la idolatría de sus esposas. David no. Pero también vemos que Asa se mantuvo firme, hermanos, en sus convicciones, a pesar de su propia familia. Quitó a la abuela, ¿sí?, de reina madre porque era idólatra. Suele suceder en nuestros días que, y es muy común, que en una familia no todos sean cristianos. Y el problema se presenta cuando tratamos de socializar. ¿Están de acuerdo conmigo? Nunca se me olvida la boda de René y Maggie. Ahora son pastores. El licenciado Uribe, papá de Maggie, empezó a venir a la iglesia porque le gustó el sermón que di en la boda de su hija. ¿Sí? Este fue la primera vez que él escuchó la palabra en la boda de su hija, y a partir de ahí él comenzó a venir a la iglesia y al tiempo se bautizó. Las bodas, hermanos, son oportunidades, y es importante aprovechar esas ocasiones para que en la medida de lo posible aprovechar y dar testimonio de nuestra fe a nuestros familiares. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es una oportunidad. Asa hizo lo bueno delante de Jehová. Primera Reyes 15:11.
Asa reinó 41 años, es mucho tiempo. Y fíjense en este dato. Mientras Asa reinaba en el sur, acuérdense de la división del reino, reino del norte, reino del sur. Mientras Asa reinaba en el sur, vivieron y murieron 6 reyes en el norte. ¿Sí? Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri y Acab. Aquí se ve la bendición de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El reino del sur, bien o mal, eran reyes en su mayoría, no todos, pero sí había reyes buenos, temerosos de Dios. Asa era uno de ellos. En el reino del norte no había ni siquiera uno. Al contrario, eran sanguinarios. Simri asesinó a toda la descendencia, ¿sí?, de Ela, y a él lo asesinaron también, ¿sí? Entonces era una cadena de asesinatos y traiciones hasta llegar al rey Acab, el más perverso, el más idólatra, el más terrible, ¿verdad? Él y su esposa Jezabel. Ahora, veamos lo que hizo Asa. Segunda de Crónicas 14, del 4 al 5. Nos dice, ordenó, fíjense bien, ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de su antepasado, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, escuchen lo que sigue aquí. Después de esto, dice, entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Recuerde que a partir de la división del reino no había paz. Era una lucha constante, era una guerra civil entre el reino del norte y el reino del sur. Roboam y Jeroboam, continuamente. Versículo 6. Dice, nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba, ¿qué? Descanso de sus enemigos. Es lo que hemos venido diciendo, hermanos. Cuando buscamos al Señor, Él nos libra de nuestros enemigos. Cuando nos alejamos de Él, Él nos deja a merced de nuestros enemigos. Pero cuando le buscamos, entonces podemos disfrutar de paz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amén. No hay para ellos tropiezo. Porque la palabra de Dios te dice que ames a tus enemigos, que perdones a los que te ofenden. Y cuando tú cumples con la palabra de Dios, entonces tú tienes paz en tu corazón. Las personas en el mundo no gozan de paz. Hay una muchacha ahí en la colonia que una vez me peleé con ella porque le quise matar a un perro que tenía ahí, ella enfadoso. Yo agarré un garrote y lo perseguí y ella se enojó conmigo, ¿no? Con justa razón. Pero si usted conociera a ese perro, estuviera conmigo, me estuviera dando la razón a mí. La cosa es que eso ya hace años y yo me la encontraba y le saludaba porque la conozco de chiquilla, ¿no? De niña. Y la conozco, hola, ¿cómo estás? Y ella no me hace caso nunca. Y esta vez, hace unos 2, 3 días, casi me la enfrento, casi choco con ella. Estaba abriendo yo la cochera y ¡chum! Ay, perdón, y era ella. Y no fue siquiera para decirme buenas tardes, bueno, no, enojada. Ella seguía enojada conmigo. Yo ni en cuenta y ella todavía enojada conmigo. Entonces, mucha paz tienen los que aman tu ley, ¿sí? Los que saben la palabra, los que conocen la Biblia que te dice que tienes que perdonar. En el mundo la gente no perdona, como las novelas. Esa es la palabra que ellos están recibiendo. No te perdonaré nunca, ¿sí? Jamás te perdonaré, ¿sí? Ese es el mensaje del mundo. Pero a los que aman a Dios, dice, tienen mucha paz. En cambio, dice en Isaías capítulo 57, verso 21, dice, no hay paz para los impíos. ¿Sí? Asa fue bendecido, hermanos, porque hizo lo bueno delante del Señor. Como dije, reinó 41 años y durante 35 años no hubo guerra. Pero miren cómo comenzó este periodo de paz.
Resulta que muy al principio de su reinado, el rey de Etiopía, un rey llamado Sera, quiso atacar Judá. Él traía un ejército de nada más y nada menos que 1,000,000 de soldados. Asa tenía 500 y feria, 580, que era mucho, es un ejército grande, pero Sera tenía el doble. 1,000,000. En Culiacán somos, todavía no creo que no sé si llegamos al 1,000,000 de habitantes en Culiacán. Estamos más o menos por ahí. Imagínense toda la población de Culiacán. Segunda de Crónicas 14 dice lo que hizo Asa, ¿no? Dice, Asa clamó al Señor su Dios. Dijo, oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Versículo 12. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Eso es lo que hace el Señor, hermanos, ¿verdad? Con nuestros enemigos. Él pelea nuestras batallas y el enemigo tiene que huir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el Señor hace algo aquí muy interesante y quiero que ponga mucha atención. El Señor exhorta al pueblo y al rey a no conformarse. Capítulo 15, estamos en Segunda de Crónicas, del versículo 1, dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. O sea, inmediatamente después de la victoria, de la gran victoria, llega el profeta y dice, escúchame Asa, gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Esto era una advertencia, hermanos, porque Dios sabía que Asa no permanecería hasta el fin. Asa terminó mal. Amados, Dios sabe todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y cada palabra que sale de la boca de Dios es por algo. ¿A dónde voy? En nuestro caso, como cristianos de iglesia, cada prédica que se da en las iglesias, no solo en esta, pero en todas las iglesias cristianas, lleva un propósito. Cada prédica, los pastores nos preparamos, oramos, buscamos al Señor para recibir la palabra y traerla. Y esta palabra trae un propósito. Es la palabra de Dios para tu vida. Es por eso, hermanos amados, que nunca debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque su palabra nos guía. ¿Sí? El pueblo de Israel, el desierto, era guiado. Nosotros venimos en un desierto. Necesitamos guianza. Pastor, ¿qué hago este día de los muertos? ¿Voy o no voy al panteón? ¿Visto a mi niño de chamuquito o no lo he visto? ¿Es bueno esto? ¿Es bueno aquello? ¿Qué hago, pastor? La palabra de Dios es nuestra guía, hermanos. Y es importante, ¿verdad?, que no despreciemos ninguno de los sermones que se predican en la iglesia, porque es palabra de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay un canto en la iglesia apostólica que se llama Y todo lo dijo por mí. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Cuando escuche a los hermanos cantar, diré, solo iré a criticar. Yo no entraré atrás, me quedaré, pues solo vine a criticar.
dice, y todo lo que dijo el pastor, y todo lo dijo por mí. ¿Y a cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano, sinceramente. ¿A cuánto les ha pasado? Que dice, el pastor, alguien le dijo al pastor. Alguien le dijo, ¿verdad? Eso sucede muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios habla, hermanos. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y habla a la gente. Pues si no, no tuviera sentido esto. ¿Sí? El Señor habla para salvación, para exhortación, para guianza. Entonces es muy importante aquí. El profeta le estaba diciendo a Asa, después de una gran victoria, dijo, hey, no se conformen. Acaban de tener una gran victoria, pero no se conformen. Le sigue diciendo, cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, ¿sí?, Él los abandonará. Ahí está. Y miren lo que dice, cómo insiste Dios. Le dice, acuérdense que unos años antes ustedes no tenían paz. Es decir, aprecien esto que acaban de ver. Aprecien lo que Dios les está dando. Versículo 5. Dice, en esos tiempos oscuros, ¿okay? Acuérdense de esos tiempos oscuros que no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Dice, nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Gracias a Dios, Asa puso aprecio, hermanos, a la voz del profeta, y ahí comenzó un periodo de paz. 35 años. Asa mandó al pueblo, hizo tremendas reformas. Sin embargo, Asa no resistió el paso del tiempo. Con los años, endureció su corazón. Asa no fue perfecto. Ninguno de los reyes de Judá lo fue, excepto uno. ¿Quién? David. David fue el único que, a pesar de sus errores, tenía un corazón perfecto delante de Dios. Fíjese cómo dije, delante de Dios, no delante de los hombres. Tal vez no vayamos a agradar a los hombres, ¿sí? Lo más importante es que tu corazón esté, ¿verdad?, de acuerdo, y que el Señor esté contento contigo. David así era, tenía fallas, errores, tropezones y caídas, pero se levantó. Y lo más importante, terminó bien. Lleno de días, en buena vejez, y lo más importante, dejando un legado de bendición. ¿Cómo terminaremos nosotros, hermanos? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? La enseñanza aquí es que no es tan importante cómo comenzamos y cómo vivimos inclusive, sino cómo terminaremos. ¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos? Un hijo le dice al padre, el recuerdo que yo tengo de ti, papá, es que cuando yo bajaba a la cocina en la noche, estabas orando en la sala. Qué bonito, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál fue el error de Asa? Tiempo después, o sea, pasados los 35 años, Asa fue invadido por el rey del norte, Baasa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir. Ramá era una ciudad importante que daba en la pura frontera y permitía el ingreso, la entrada de los suministros al país. Fíjese lo que hizo Asa.
¿Se acuerdan cuando lo atacó el etíope? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, hermanas que están aquí enfrente. Cuando lo atacó el etíope con 1 millón de soldados, ¿qué hizo? Clamó al Señor. Clamó al Señor. Pero ahora, que era un ejército más pequeño, Asa, ¿qué hizo? Asa dice, se confió. El enemigo no era tan grande. Y dijo, yo creo que puedo manejar la situación. ¿Sí? Craso error. Y esto me recuerda cuando los israelitas, después de haber conquistado Jericó, hermanos, ¿se acuerdan? Y vieron a Jai, el pequeño pueblito, y se conformaron y dijeron, ¿sabes qué? No es necesario que vayamos todo el ejército. Con 2,000, 3,000 gentes vamos a poder con ellos. Josué capítulo 7, verso 22. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo porque son pocos. Versículo 4. Y huyeron de Jai porque los persiguieron. Sí. O sea, hay una línea muy delgada que separa la confianza de la presunción. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Asa dijo, tengo suficiente dinero para hacer algo. Sacó los tesoros del templo, los tesoros del palacio, y sobornó a Ben-Hadad, rey de Siria, y le dice, es que rompe tu alianza con Baasa y que no nos haga guerra, no lo respaldes y que nos devuelva a Ramá. La idea era buena, aparentemente, porque no iba a haber guerra. Simplemente allá él, con el dinero y con el soborno, se iba a arreglar. El pueblo estaba contentísimo. Qué inteligencia, qué astucia. Amados, a veces confiamos demasiado en nuestra capacidad. El texto dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto también se refiere a uno mismo. ¿Sí? No hay que confiarnos tanto, hermanos, en nosotros. Dice el texto en Proverbios capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay una línea muy delgadita entre confianza y presunción. Asa se libró de Baasa, pero no se libró de los sirios. Miren, segunda de Crónicas 16, del 7 al 9, Hanani el vidente, el profeta, le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir también al ejército del rey de Siria. Amados, lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas no se compara con lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí lo dice claramente en el versículo 8. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él, ¿qué? Los entregó en tus manos. Versículo 9. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Se acabó la paz. Tanto que les había costado. Cuando dejamos al Señor, amados, se acaba la paz y comienzan los problemas. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Dijo el rey.
A Asa le ganó la soberbia, mis amados. Versículo 10 dice, Asa se enojó tanto con Hanani por haberle dicho esto, que lo echó a la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Aquí comenzó su decadencia. Y miren cómo terminó el hombre. Aquel hombre cuyo corazón había sido completamente devoto a Dios. El hombre que una vez había confiado en el Señor. Versículo 12 dice, en el año 39 de su reinado, o sea, 2 años antes de su muerte, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, dice, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. ¿Sí? Nosotros en la actualidad creemos en la ciencia y confiamos en los adelantos científicos que el Señor ha provisto para nosotros. Y le mezclamos, ¿verdad? Oración y hacemos lo que podemos, etcétera. Pero esta vez, Asa dice que no buscó al Señor. No era una gripe, hermanos, que se te quita en 3 días. Pasaron meses, 1 año, 2 años, y nunca clamó al Señor. ¿Qué le sucedió a Asa? Ahora, notemos algo muy importante. La Biblia dice que Asa fue fiel al Señor toda su vida. Primera de Reyes 15:14. Dice, aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. ¿Qué nos dice esto? Asa acabó con la idolatría de Israel, pero no pudo con la suya. Él era su propio ídolo. Amados, podemos amar a Dios, ser salvos y sin embargo no tener la capacidad de ver nuestros defectos. Por eso David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es muy fácil, mis amados, es muy fácil mirar hacia el frente y ver la paja del ojo ajeno. Pero qué difícil es mirar hacia nosotros mismos y ver nuestros propios errores. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora, terminemos con esta pregunta. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasaría? No lo sabemos. La Biblia no es tan detallista en ese sentido. Y tal vez nunca lo sabremos. Solas tendremos conjeturas. Yo digo, endureció su corazón. Pero lo que yo puedo sacar de aquí es una enseñanza y darles a ustedes 3 palabras que nos ayudarán para que nosotros o para que a nosotros no nos ocurra lo mismo. ¿Cuántos quieren escucharla? ¿Cuántos quieren terminar sus días de pie? ¿No se escucha? ¿Cuántos quieren dejar un legado a sus hijos? 3 palabras que nos ayudarán para ser fieles hasta la muerte, hasta que Cristo venga, ¿sí? O que paguemos el tributo a la tierra. Una es perseverancia, ¿sí? Perseverancia. La otra es autodisciplina. Si tú no te disciplinas en la oración, el ayuno, la palabra de Dios, congregarte, pelear la buena batalla, no la vas a hacer, hermano.
Vas a ser vencido de lo malo en lugar de vencer con el bien y el mal. Autodisciplina. Tienes que tener una disciplina de oración, de ayuno, de buscar al Señor. Y número 3, mantener el enfoque. Es decir, si no piensas en el final, te puedes quedar a la mitad. Si vives tu vida mirando solamente a lo corto, en la primera tentación que tengas vas a caer, porque no tienes tu vista en el galardón, porque no tienes esa intención de llegar. Por eso es importante que aprendamos, hermanos, de los errores ajenos. No es tan importante como comenzamos, aunque sí lo sea, pero es tan importante, ¿sí?, que al final de tus días, como David, como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y he guardado la fe. No pierdas, mantener el enfoque. Quiero llegar. Sí. Quiero llegar. Voy a ser fiel hasta la muerte. Me voy a cuidar porque tengo hijos y tengo nietos que me están mirando. Y les quiero dejar un buen ejemplo. Me voy a esforzar porque quiero llegar de pie en victoria y no derrotado. Este será mi legado. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios le bendiga.